Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo chaleco para caballero en talla mediana. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo chaleco abierto para caballero. Es una talla mediana y está tejido a 2 agujas. Pueden tejerlo con agujas rectas o agujas circulares, como más les guste a ustedes. Y como ya se acerca el Día del Padre, me parece que esta sería una bonita opción, un bonito regalo hecho por nosotras. Pero también no es necesario que sea por el Día del Padre, puede ser para cualquier otra ocasión. Y las medidas serían el ancho del cuerpo 49 centímetros, el hombro 13 centímetros, la parte de arriba 41 centímetros, del hombro a la sisa 22 centímetros y de la sisa hasta abajo 47 centímetros. Ahora pasemos con el paso a paso. Para empezar a tejer este lindo chaleco, empezaremos tejiendo la parte de abajo de la espalda y montaremos 94 puntos en las agujas de 4.5 milímetros. Podemos utilizar las agujas rectas convencionales para tejer este chaleco y montaremos los puntos de forma que queden elásticas. Si no sabes montar de forma elástica, recuerda que aquí abajo en caja de descripciones te voy a dejar el enlace para que puedas ir a ver con mayor detenimiento cómo montar los puntos que queden de forma elástica. Ya estoy terminando la primera hilera en doble elástico, ¿ven? Volteamos y la parte de atrás se teje tal como se encuentra, que sería, ven, cuando ven estos puntitos, es tejer en revés, 2 revés, y cuando ven así como unas cadenas, quiere decir tejer en derecho, ven, 2 revés, 2 derecho. Y así tejan hasta tener 7 centímetros de altura. Y luego continuamos con la explicación. Aquí ya tengo los 94 puntos tejidos y son los 7 centímetros tal como les indiqué. Bien, en este tutorial les he mostrado que deben de montar 94 puntos y tejer en doble pretina o doble elástico los 7 centímetros. Fuera de cámara yo he hecho la otra técnica que es de forma tubular, que esto ya lo hemos explicado anteriormente, y si quieres hacerlo de forma tubular o como explico al principio del tutorial, pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. La forma tubular queda, ven, como cuando nosotros compramos un suéter de fábrica y queda esta bonita terminación. Esta es la forma tubular. Y si estás interesado en hacerlo así o en aprender, aquí abajo en caja de descripciones les voy a dejar el enlace de cómo montar y cerrar puntos de forma tubular, de cómo tejer de forma tubular. Bien. Y cuando lo hagan de forma tubular, como son 94 puntos, la mitad sería 47 puntos. Háganlo de 47 puntos, no aumenten el punto de más que indico ahí, solo hagan de 47 puntos para que les salgan los 94 puntos. Bien, ya estamos aquí con los 7 centímetros y dependiendo de cómo eligieron. Y cuando es en forma tubular he tejido en pretina simple, ¿ven? Y en tubular también estira muy bien. Cuando ya tenemos esta medida, continuamos ahora todo el cuerpo con las agujas de 5 milímetros. Y vuelvo a repetir, pueden tejer con las agujas rectas. La primera hilera vamos a tejer todo en derecho. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya terminé de tejer la primera hilera, que fue todo en derecho. Ahora nos toca la hilera 2. Y pueden ver que para la hilera 2 he separado aquí 16 puntos y he puesto una marca. Luego 16 puntos más
que en este lado va a ser donde se va a hacer las trenzas. Luego 30 puntos, nuevamente 16, que aquí va a ser las otras trenzas, y 16 para el otro costado. La suma es de 94 puntos. Y vamos a empezar la hilera 2 de la siguiente forma, como 2 puntos en derecho, 6 puntos en revés, 3, 4, 5, 6, 2 derechos, 6 revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasamos la marca y en la parte donde se va a hacer las trenzas va a ser 2 derechos y 12 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 2 derechos. ¿Ya? Esas son en las partes donde se va a hacer la trenza, y los 30 puntos del centro es igual que en el borde. ¿Ven? Serían 6 revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 derechos. Y repetimos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 derechos. Y aquí pasamos la marca y otra vez es donde se va a hacer la trenza, y sería 2 derechos y 12 puntos en revés. Dos derechos, pasamos y volvemos a repetir acá como 6 revés, 3, 2 derechos, 6 revés y 2 derechos. De esta forma van a repetir la hilera 1 y 2 nuevamente, que sería todo en derecho, y luego de esta forma que hemos tejido, y nos veríamos en la hilera 5, donde empezaríamos ya a hacer las trenzas. Bien, ya terminé de tejer esas 2 hileras más tal como les indiqué. Aquí pueden ver que ya no traen la marca, ahora lo vuelvo a colocar. Me había equivocado y al desatarlo saqué y no lo he vuelto a poner. Pero bueno, ya estamos aquí con las 4 hileras tal como les expliqué. Y ahora vamos a tejer la parte de adelante hasta llegar, vamos a tejer los 16 primeros puntos en derecho. Y aquí es donde viene o deben de tener la primera marca. Bien, ahora la trenza va a venir aquí y vamos a tejer estos 2 primeros puntos en derecho, y los 4 siguientes puntos vamos a retirarlo con un gancho. Pueden utilizar un gancho auxiliar como este o algún gancho especial que son también para hacer cruces de trenza. Con mucho cuidado lo retiro y lo coloco hacia la parte de adelante. Y ahora tejo 4 puntos en derecho. 1, 2, 3, 4.
y devolvemos estos 4 puntos a la aguja de la izquierda, y lo vamos a hacer con cuidado, ya que como estamos cruzando los puntos, al tejer luego también va a ser un poco va a estar un poco ajustado, así que despacio y con cuidado. Ven, ya lo coloqué ahí y los tejo despacio, como les dije. 1, 2, 3, 4. Y ahora tejemos todo en derecho hasta llegar hacia el otro lado, el lado de aquí, donde volveremos a repetir la trenza. Aquí deben de tener ustedes la otra marca y otra vez hacemos aquí la trenza. Tejemos 2 derechos y volvemos a repetir. Estos 4 puntos los retiramos, lo coloco hacia adelante y tejo los 4 siguientes. Y ahora devolvemos con mucho cuidado estos 4 puntos. Y como está un poco ajustado, también despacio y con cuidado los tejemos al derecho. 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Y ahora ya terminamos tejiendo todo en derecho. Terminamos, ven, así se está viendo las trenzas. Y ahora van a tejer 5 hileras igual como han tejido la hilera 1 y 2. Empezando desde la parte de atrás, se contaría como hilera 1, luego 2, 3, 4, 5 y en la hilera 6 nos vemos para volver a hacer el cruce, pero desde esta parte, ya no de acá. Después del cruce continúe tejiendo las 5 hileras tal como les he indicado, igual repitiendo la hilera 1 y 2. ¿Ven? Así se está viendo por adelante y por atrás de esta forma. La puntada no es reversible. Bien, vamos a continuar ahora con el siguiente cruce. Recuerden que los 16 primeros puntos vamos a tejer todo en derecho. Voy a tejer hasta la siguiente marca. Cada cierto tiempo cuenten también los puntos, ¿sí? Para que verifiquen que todo esté bien. Ya estamos y ahora sí, aquí toca nuevamente el cruce. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos en derecho y deben de quedar acá estos 4 para el cruce. Bien. Estos 4 los retiro en las agujas y anteriormente era dejarlo aquí por adelante. Esta vez va a ir hacia atrás. Y tejemos estos 4 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4. Y estos 4 puntos los regresamos otra vez a las agujas. Lo levantamos, ven, y lo regreso con cuidado. 1, 2, 3 y 4. Así. Y lo tejemos. 1, 2, 3, 4. ¿Ven? El cruce ahora es para el otro lado. Y nuevamente tejemos todo hasta llegar otra vez aquí, al siguiente cruce. Ya estamos otra vez aquí para hacer el cruce y tejemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
y estos 4 puntos los retiro con cuidado y lo paso hacia atrás. Y ahora dejo estos 4, 1, 2, 3, 4 y traemos de regreso estos 4 puntos. Y tejemos con cuidado. Y terminamos de tejer toda esta hilera en derecho. Y así ustedes continúan. Cada 5 hileras hacen el cruce. El siguiente cruce sería este de aquí. ¿Ven? Y así van haciendo una vez esta, una vez esta, una vez esta y una vez esta. Cada 5 hileras son los cruces y ahí van a ir viendo cómo se va formando la trenza. ¿Cuánto van a tejer? Más o menos unos 35 centímetros, que será desde que hemos terminado el punto elástico. A partir de aquí hasta arriba 35 centímetros. Y allí nos vamos a ver para hacer las disminuciones de la sisa. De todas maneras yo voy a continuar tejiendo y vamos a ver si con 35 centímetros está bien o un poco más o un poco menos. Y también dependerá de ustedes si lo quieren un poco más largo o no tan largo. Y continúe tejiendo tal como les indiqué. Pueden ver que he tejido 36 centímetros de largo. Desde que hemos terminado el punto elástico hasta arriba son 36 centímetros. Y el ancho tenemos de 49 centímetros. Si ustedes quieren una talla más grande, aquí ustedes pueden ver que hemos estado tejiendo 2 en revés, 6 en derecho, ¿verdad? Entonces en vez de 6 podrían aumentarle 7, que sea 7, 7, 7, 7 en estas partes de aquí, que sería en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos más para aumentar en caso quieran un poco más grande la talla, ¿sí? O tejerlo con la misma cantidad de puntos pero con agujas de 5.5 milímetros y crecería más o menos 2 dedos más de ancho. Bien, cuando ya tienen el largo que desean, empezaremos a hacer las disminuciones de la sisa. Y la sisa se van a disminuir 12 puntos por este lado y 12 puntos por este otro lado. Por lo tanto, voy a colocar aquí una marca. 5, 10, acá 11, 12, para saber hasta dónde serán las disminuciones. Acá 5, 10, 11, 12, hasta acá. Y vamos a empezar haciendo primero 6 disminuciones. Aquí al costado les voy a poner cómo van a hacer las disminuciones, que son muy fáciles. Primero se harán 6 disminuciones, luego ven arriba 3 números, ¿verdad? 2, 2 y 3. ¿Qué significa? Cada 2 hileras se va a disminuir 2 puntos por 3 veces. 6 puntos al empezar se disminuyen muy sencillo. Aquí el primero no tejemos, tejo el segundo y levanto y montamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos que hemos disminuido. Y aquí están. Ahora vamos a tejer todo en derecho hasta terminar la hilera y nos vemos al empezar la siguiente hilera. Ya estoy al final de esta hilera, ven, terminamos y esos 6 puntos para disminuir de la otra sisa lo tenemos que hacer
por la parte de atrás. Entonces así voy a acomodar aquí para que vean mejor. Y tejemos en revés. El primero retiro sin tejer, tejo el siguiente y el que no tejí lo levanto con ayuda de la aguja de la izquierda y montamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y ahora simplemente continúo tejiendo según lo que me correspondería. Y nos vemos al empezar nuevamente la hilera. Ya estamos nuevamente por la parte de adelante, donde haremos 2 disminuciones y luego tejeremos todo, y las otras disminuciones se hacen por la parte de atrás. Empezamos entonces aquí con el primero, no tejemos, tejemos y montamos 1, tejo y 2 puntos. Y ahora tejo según lo que me corresponde. En este caso para mí es la cuarta hilera para hacer el cruce. Recuerden que son 5 y en la sexta se hace el cruce. Entonces terminamos toda esta hilera. Ya estoy por la parte de atrás. Retiro sin tejer y tejemos en revés. Cuando es por atrás es en revés, ¿ven? Y levanto y montamos 1, y 2 puntos. Y ahora el resto es lo que nos corresponda. Nos vemos otra vez al empezar la otra hilera. Ahora nos toca la tercera disminución, que se vuelve a repetir. El primero saco sin tejer, tejemos y montamos 1 punto y 2 puntos. Y ahora continúo tejiendo hasta terminar esta hilera. Ahora toca la tercera disminución por la parte de atrás. Un punto y 2 puntos, y nos vemos al empezar la otra hilera. Aquí podemos ver todo lo que se ha disminuido. Ahora solo faltan la cuarta y última disminución, que serían estos 2 puntos. Un punto disminuido, retiro y el segundo punto. En este lado ya hemos terminado y el total sería de 12 puntos menos por lado. Ahora voy a continuar tejiendo toda esta hilera y nos vemos al empezar la otra hilera, donde haremos las dos últimas disminuciones. Y ahora toca las 2 últimas disminuciones por el lado de atrás. Uno, retiramos y 2 puntos. ¿Ven? En total son 12 puntos que se ha disminuido. Voy a terminar esta hilera y ahora les explico cómo continuar. Aquí podemos ver mucho mejor cómo ha quedado las 12 disminuciones. Ese es un lado y este es el otro lado. ¿Ven? En total se ha disminuido 12 por cada lado. Si nosotros teníamos 94 puntos y hemos disminuido 12 puntos y 12 puntos, debemos de quedarnos con 70 puntos. Estos 70 puntos se va a tejer todo recto unos 20 centímetros, obviamente manteniendo el mismo diseño. ¿Ven? Aquí las trenzas y aquí en el otro lado. Unos 22 centímetros, y cuando lleguen a esa medida nos vemos, porque luego haremos una pequeña
disminución acá en el cuello para poder hacer el hombro. Que empezamos la sisa desde aquí hasta arriba, 22 centímetros. Y el ancho lo he medido y tenemos 34 centímetros de ancho. Bien, cuando ya tenemos la medida deseada, lo siguiente que vamos a hacer son separar los puntos del cuello y empezar a tejer unos 2 centímetros más o menos en el hombro. Para el cuello voy a separar 26 puntos. Aquí traigo el gancho y va a ser muy fácil para separar acá. Después de la trenza vienen estos 2 puntos en musgo, 2 puntos de aquí. Entonces todos estos puntos van a ser para el hombro, al igual que en el otro extremo. Aquí, acá está la trenza, las 2 hileras en punto musgo y 2 puntos más. Así cuenten 22 por cada hombro y 26 en el centro. Y para separar los puntos del cuello voy a utilizar este gancho. Si no tienen, pueden utilizar una lana de cualquier otro color y con aguja para lana pasan y separan momentáneamente. Bien, voy a tejer primero un hombro y luego el otro, ¿sí? Bien, voy a tejer todo hasta llegar a esta marca. Se teje como correspondería. En este caso, como estamos adelante, me toca tejerlo todo en derecho, ¿verdad? Si desean, voy a retirar estos marcadores ya para que no haya confusión. Ya sabemos según lo que nos va tocando, ¿verdad? Ya estamos aquí. ¿Ven? 22. Estos 3 puntos de aquí, los voy a tejer. 3 puntos se tejen del cuello. 1, 2, 3. Y el resto de puntos se va a separar. Y vamos a separar igual hasta acá. 20 puntos nomás separemos, ¿sí? 20 puntos para el cuello. Porque los otros 3 puntos de cada lado ya luego los vamos a cerrar. Hasta acá. ¿Ven? 20 puntos cuenten haber separado aquí en el cuello. Y ahora voy a terminar primero con un hombro. Volteo y toda esta hilera se teje según lo que correspondería, ¿verdad? En este caso volteamos y otra vez estamos adelante, donde tejeremos también hasta terminar la hilera. Volteo y estos 3 puntos se van a disminuir. El primero paso sin tejer, el segundo lo tejo en revés, montamos 1, retiro la marca, y ya hemos disminuido los 3 puntos. Ahora terminamos de tejer toda esta hilera y en la que sigue es donde haremos ya cerrar los puntos. Y una vez que estamos adelante, simplemente cerramos todos los puntos. Así, cerramos. Voy a dejar un poco largo esta parte para luego, cuando terminemos el delantero, poder coser hombro con hombro. Y simplemente aseguramos aquí y hemos terminado uno de los hombros de esta manera.
Y una vez que hemos hecho todas esas disminuciones, vamos a medir cuánto tiene de ancho. Más o menos tiene unos 12 centímetros. 12 centímetros de ancho. Y desde que hemos cerrado los puntos, desde que hemos separado, más o menos sí, unos 4 centímetros. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro hombro. Vamos a amarrar aquí la lana y cuando ya tenemos aquí el punto amarrado, simplemente vamos a tejer toda esta hilera, 2 hileras. Tejemos todo esto hasta acá, hasta terminar, y luego regresamos por atrás y nos vemos nuevamente por delante para hacer las disminuciones. Ya tejí las 2 hileras como les indiqué y estamos nuevamente adelante. Ven, acá están los puntos del cuello y estos 3 puntos se van a disminuir. 1, 2, retiro la marca, y 3. Ven, ahora el cuello ha quedado así. Y terminan de tejer toda esta hilera, luego la hilera de atrás, y en la siguiente que estén por adelante ya es nuevamente cerrar los puntos. Así que ya esta parte lo hacen solos y nos vemos para hacer el delantero. Una vez que terminé de tejer la espalda, he continuado con los delanteros. En esta oportunidad este chaleco es abierto, por lo tanto he montado 50 puntos por cada lado y de la misma forma he montado de forma tubular los puntos. He tejido en elástico los 7 centímetros igual que en la espalda, o la misma cantidad en hileras o en centímetros que la espalda, y lo estoy tejiendo de forma simultánea. Para los que no saben cómo es montar de forma simultánea, es tejer cada lado con su propio ovillo, o hacer de esta forma. Por ejemplo, mi ovillo, que es grande, es de 100 gramos, saco por un lado por el centro y el otro lado por afuera, y de esa forma utilizo la misma lana para ambos lados. ¿Se va a enredar más? Sí, pero ya ustedes vean si lo hacen con ovillos separados o de esta forma. Yo lo estoy haciendo de esta forma porque no quiero que me quede una lana a mitad luego. Pero bueno, aquí estamos y vamos a tejer de la misma forma que hemos hecho en la espalda. Igual, inclusive las disminuciones de la sisa, la misma cantidad en todo. Voy a empezar con la primera hilera para recordar como un repaso de cómo fue la primera hilera, y también para que vean esta parte de aquí del centro. Aquí en el centro va a tener, al final, mejor dicho, 4 puntos en puntada musgo, al igual que acá, ya que este chaleco va a ser con cierre o con cremallera. Entonces le estoy dando el espacio para luego, al terminar, poder coserlo allí. Si ustedes no quieren que tenga cierre, en vez de 4, aumenten unos 3 puntos más por lado, y aquí mismo ya sería para el ojal, si es que lo prefieren con botones. Por ejemplo, si es 49, montarían 52 puntos ya para que directo hagan los ojales. ¿Ven? En mi caso son 49. La primera hilera, cambiamos las agujas a las agujas número 5 y recuerden que se teje todo en derecho. Así que toda esta hilera lo vamos a tejer en derecho. Estoy terminando la primera hilera en derecho. Termino aquí, ¿ven? Y en el centro suelo colocar, cuando tejo de forma simultánea, un separador, para que esto me recuerde que tengo que tejer también el otro extremo. ¿Ven? Este lado, como les dije, acá está su lana, lo dejo
y continúo con la lana de este otro lado. Si ustedes desean pueden hacerlo por separado. Yo prefiero hacerlo todo simultáneo para que tenga la misma cantidad de hileras y salga más parejo el suéter, también por la tensión, ¿no? Bien, voy a terminar de tejer toda esta hilera y nos vemos en la siguiente. Ya tengo todo el tejido en las agujas de 5 milímetros y ahora empezamos. Recuerdan que se teje igual que en la espalda. 2 derechos, 6 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 derechos, 6 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 revés, que son acá los 16 puntos. Paso la marca y 2 derechos. Y aquí es donde en el centro se va a hacer la trenza y serían 12 puntos en revés. 1, 12 revés, 2 derechos y también vuelve a ser 16 puntos. En este lado son 18 puntos que serán de la siguiente forma: 6 revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 derechos, 6 revés, 2, 4, 6 y terminamos con 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Ahí estamos. Ahora pasamos al otro lado. Dejo la lana de este lado, ven, cada uno con su ovillo. Paso aquí la marca y este lado se empieza con 4 derechos. 2, 3, 4, 6 revés, 2 derechos, 6 revés. Seis revés, paso la marca, 2 derechos y 12 revés, 2 derechos y así continúan hasta terminar y tejerían igual que en la espalda. Solo hemos hecho estas 2 hileras para que vean que los 4 de este lado y 4 de aquí siempre va a ser en punto musgo. Ahora yo voy a continuar tejiendo hasta terminar la sisa, que la sisa es igual, la misma cantidad de disminuciones y todo. Y nos vemos allí. Continúo tejiendo tal como les indiqué. Fíjense, ya tenemos ambos delanteros avanzados y he hecho ya la disminución de la sisa, que es igual que la espalda, que fue 6 puntos, luego 2, 2 y 2. Y nos quedamos con 38 puntos aquí arriba. Estos 38 puntos tiene así de ancho, sin estirar, más o menos unos, a ver, unos 17 centímetros de ancho, ya con las disminuciones. Y desde que hice las disminuciones, desde aquí hasta aquí arriba, tenemos unos 15 a 16 centímetros que he tejido. Y como les dije, tengo 38 puntos por cada lado. Ahora vamos a hacer disminuciones para el cuello, que el cuello va a ser circular y las disminuciones van a ser aquí y acá. Van a ser 16 puntos que se van a disminuir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Aquí voy a colocar el gancho para saber cuánto se van a disminuir
Y en este otro lado igual. 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16. Acá también, ¿ven? Todo esto se va a disminuir para el cuello. Y aquí debe de quedar 22 puntos, igual que en la espalda, la misma cantidad en el hombro. Así que vamos a empezar haciendo las disminuciones. ¿Recuerdan cómo hicimos esta? Por este lado fue por adelante, que hicimos primero 6 puntos, luego 2, 2, 2. Aquí va a ser primero 6 puntos, luego 3, luego 3, luego 2 y luego 2. Este lado va a disminuirse por adelante y para este lado derecho se va a tener que hacer esa misma disminución, pero por la parte de atrás. Igual, 6, 3, 3, 2, 2. Y vamos a hacer un poco juntos esa parte, ya que como hemos hecho ya la sisa, sé que se pueden guiar ya solos. Bien, en este lado tengo que terminar de tejer este lado todo completo. Y nos vemos al empezar el lado izquierdo. Estoy terminando de tejer este primer lado que todavía no se ha hecho ninguna disminución. Dejo la lana y con este sí empezamos acá en la parte del centro las 6 primeras disminuciones. Retiro sin tejer, tejo y montamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ven? La siguiente vez que estemos por adelante serán 3 puntos, luego 3, luego 2 y luego 2. Tal como hemos hecho en la sisa, y siempre manteniendo o tejiendo como nos corresponde. Bien, voy a terminar toda esta hilera, voy a tejer la parte de atrás de este lado y nos vemos cuando estemos empezando este lado, pero por la parte de atrás. Ahora ya estoy en la parte de atrás, ¿ven? De este lado les puse, vean, color diferente para que ustedes también diferencien. Ven que por adelante el lado amarillo es el lado derecho y el lado rosado es el lado izquierdo. Ven, y ahora este lado es por atrás. Entonces el primero paso sin tejer, acá era derecho, ¿verdad? Y montamos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Ven, acá 5, 6, ¿no? 6 puntos, ¿verdad? Y 6, 3, 3, 2, 2. Y ahora terminamos de tejer toda esta hilera, luego tejemos por adelante normal y al empezar este lado, ven, donde ya se hizo las 6 disminuciones, disminuyen 3, luego va a ser 3, luego 2 y luego 2. Y pueden guiarse porque es igual como hicimos aquí en la sisa, solo que lo único que varía es que es en la parte del centro del suéter, el cuello. Yo voy a terminar ya de hacer estas disminuciones y van a continuar tejiendo el alto que tiene la parte de la espalda. Deberían de quedarse con 22 puntos y luego cerrar. Yo voy a avanzar hasta cerrar ya el delantero y vamos a medir, y para que ustedes vean, así van a entender mucho mejor. Acá ya tenemos
uno de los delanteros ya terminados y vamos a empezar a coser. Lo siguiente que vamos a hacer es coser hombro con hombro. Aquí tenemos la espalda y un delantero. Acá está. Esto es lo que vamos a coser. Uno de los lados ya lo hice y acá está un delantero, ¿ven? Ya lo cosí, fui avanzando y ahora les voy a mostrar a coser este otro lado. Recuerdan que cuando cerré esta parte del hombro les dije que iba a dejar un largo suficiente como para luego poder coser. Pues es lo que voy a utilizar. Si no lo llegaste a hacer, pues no te preocupes, puedes amarrar una lana allí. Y con ayuda de una aguja punta roma o aguja para lana empezamos a coser. Y ahora empezamos, como este lado ya está unido, nos vamos aquí bien al borde. Quiero que ustedes vean, ¿ven? Esto es un punto, 1, 2, que parece como una V pequeña, ¿verdad? Pero nosotros vamos a coger por el lado de arriba que quede como una V, de esta forma. Y por el lado de abajo que quede invertida, una V invertida. ¿Qué sería esto? ¿Ven? Más o menos notan. Esta está invertida y si cogemos de aquí, la V está bien. Entonces lo que yo quiero es que es una V que es de acá y la otra V punta con punta se unan para que quede una buena costura. Entonces aquí vamos a buscar este con este, ¿ven? Y este como una V normal, acá. Este y este, ¿ven? Jalamos y ahora este, la V invertida, para que la costura quede bien. Este es una V y aquí la V invertida. ¿Ven cómo va quedando? Terminamos y así queda, ¿ven? Una bonita costura. Volteamos y aquí simplemente voy a asegurar con doble vuelta para terminar. Y ya que estamos aquí con la aguja, aprovecho para esconder la lana de esta forma a través de la venita que ha quedado de la costura de la parte de atrás. Una vez que se ha terminado de coser ambos lados, ¿ven? Ahora nos toca coser aquí al costado. Este lado ya lo hice, ¿ven? Es esta parte. Y ahora vamos a hacer este otro. Así. Igual con una lana, aguja punta roma, aquí bien al borde. Hacemos el nudo, un nudo simple. Y pasamos aquí, bien al borde. Y vamos cogiendo de un lado y de otro lado. Por ejemplo, de acá, un punto. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Lo siguiente que vamos a hacer es sacar los puntos de las mangas y tejerlo también en punto elástico. Y aquí en la parte de la sisa pueden ver, he amarrado ya la lana. En esta parte
de todas maneras sí les recomiendo tejer con agujas circulares, ¿sí? Para ya tejer toda la manga de forma circular. Si no lo quieren hacer de forma circular y quieren hacerlo con agujas rectas, pues tendrían que sacar los puntos de aquí, de la sisa, hasta la parte de la unión del hombro. Sacan los puntos, cuentan la cantidad de puntos, tejen, luego que terminan y cierran, tejen igual aquí sacando la misma cantidad de puntos y simplemente cosen al final aquí uniendo y aquí también. Pero como yo lo voy a hacer con agujas circulares, así nomás. Estoy utilizando un crochet de 3 milímetros, pueden usar un poquito más grueso si ustedes desean. Entonces, la manera más fácil con la que siempre les he mostrado es sacar 5 puntos y luego dejar uno. Saco un punto y lo coloco en las agujas allí. Uno, en el que sigue, 2, 3, 4, 5 puntos y dejo un punto y en el que sigue aquí sacamos otro. Cinco puntos y acá dejo este y en este otro que sigue, ¿ven? Y así ustedes van a ir sacando los puntos. Cada 5 dejan uno y cuentan cuántos puntos han sacado hasta llegar aquí a la unión del hombro. La misma cantidad que han sacado por adelante tiene que ser igual en la parte de atrás. Cuando yo termine de sacar los puntos les voy a decir cuántos puntos saqué yo, pero no necesariamente ustedes tienen que tener la misma cantidad de puntos, ¿sí? Eso ustedes guíense según lo que les salga a ustedes, pues en cada manga tienen que hacer lo mismo. Terminé de sacar todos los puntos para la manga y han salido 57 puntos por un lado y 57 por el otro, en total 114, y vamos a empezar a tejer en punto elástico simple. He colocado aquí una marca para saber cuándo he terminado y continúa la siguiente vuelta. Estoy tejiéndolo con las agujas de 4.5 milímetros y ven, así de forma circular. Y una vez que terminé de tejer en punto pretina o punto elástico, cerré de forma tubular y así ha quedado. Fíjense, muy bonito. Pueden cerrarlo de la forma que ustedes desean, pero como aquí en la parte de abajo habíamos empezado de forma tubular, pues me parece de que queda mejor si tanto manga como cuello lo cierro de forma tubular. Vamos a medir cuánto tiene y de aquí hasta la parte de abajo tiene 24 centímetros. Recuerden que este punto tubular no estira mucho, estira pero no mucho, ¿ven? Entonces no ajusten mucho, pero tampoco tan suelto como para que, como les dije, que no debe de quedar así ondeado ni tampoco así muy ajustado. ¿Ven? Esta tiene una caída perfecta. Voy a hacer lo mismo con la otra manga. Y una vez que tengan así ambas mangas ya hechas, que también les voy a decir que hice aquí unos 3 centímetros en punto elástico. Tejí 5 hileras en punto elástico y luego ya hice el punto tubular. La parte del cuello va a ser igual como hemos hecho aquí, ¿sí? Vamos a sacar los puntos de la misma forma y vamos a tejer.
Y bien, ya terminé de hacer también el cuello y ambas mangas. En las mangas quiero hacerles recalcar que la misma cantidad de puntos que han hecho en una manga tienen que sacar igual en el otro lado para que quede así parejo, ¿ven? Porque si en una manga colocan más puntos que en el otro, obviamente se va a notar y no se va a ver un trabajo bien hecho. Entonces les recomiendo por eso primero sacar la mitad. En mi caso salieron 57 puntos y luego la otra mitad 57. Por lo tanto 114 puntos en esta manga y 114 en esta otra. Y tejí 5 hileras y luego 2 hileras en punto tubular y en la tercera fue donde cerré. Y como les dije, ya ustedes ven cómo cerrar los puntos de forma tubular si desean. Aquí estamos, ven, tiene la misma medida y el cuello, esta es la parte de atrás, cómo queda el cuello, y acá estamos en la parte de adelante, ven, así, un cuello circular. He decidido colocarle un cierre o cremallera. En este caso no he podido conseguir una que sea del mismo color o lo más parecido, ¿ven? Son diferentes, así que lo voy a hacer con este que he encontrado y he comprado de 55 centímetros según el tamaño, ¿ven? De aquí hasta acá va a llegar el cierre, justo hasta esta parte. Si ustedes quieren que el cierre llegue hasta acá, lo pueden comprar un poco más largo. Yo ya había medido antes de comprar. Primero terminen de tejer, lo miden y recién compran para ver cuánto van a necesitar, ¿no? Como les dije, no es del mismo color, pero creo que también se ve bonito. Y esta parte, aquí donde es en punto musgo, que hemos hecho 4 puntos, es donde se va a coser. Bien, para que tenga un buen cierre, ¿sí? Porque si nosotros cosemos mal, de repente después no corre. Si un lado está más arriba o más abajo, tiene que estar ambos lados en el mismo nivel. Ahora empiezo a hilvanar. Una vez que ya terminé de hilvanar, tengo aquí una hoja que vamos a colocar aquí, ¿ven? Y cuando pasemos la máquina se va a coser encima del papel. ¿Cuál es el motivo? Evitar que la lana se enganche en la aguja de coser de la máquina. Entonces lo coloco ahí, a ver, por este lado que está más derecho. ¿Ven? Acá está en color rojo, lo hilvané para que sea mucho más fácil de ver. Y aquí coloco y sujetamos todo, el cierre también, así. Y vemos cómo ha ido quedando encima del papel, que ha sido muy fácil coser. Y por atrás, ven la costura. Bien, así es como ha quedado, ven.
Y lo que podemos hacer es simplemente jalar acá. Muy fácil. Y este lado también. Y vieron que es fácil de esta forma coser con el papel. Estos excesos de hilo lo podemos quitar, que son las veces que se pasó para asegurar. También el hilván y estos papeles que han quedado todavía ahí. Yo voy a retirar todo y ahora continuamos. Ya está todo este lado colocado, ven, por adelante. Ya retiré el papel, ya retiré el hilo con el que hilvanamos y por atrás ha quedado así. Fíjense, acá está la costura. Ahora, el otro lado es también igual, pero también es importante porque lo que tenemos que hacer es que esté parejo. Entonces yo suelo hilvanarlo así cerrado, ¿sí? Para que coincida, porque si nosotros abrimos el cierre, lo hilvanamos y luego lo cosemos, me ha salido una vez que cuando lo hice así aparte, luego como que un lado estaba movido y no encajaba bien. Entonces lo que hago ahora es hilvanarlo cerrado, y una vez que está hilvanado recién abro para poder coser. Bien, entonces ese sería el truco. El truco o la recomendación en caso ustedes lo hagan a máquina. Si lo van a hacer a mano, pues en punto atrás lo pueden hacer. Bien, voy a coser este lado y ahí ya nos vemos para que vean cómo queda. Y aquí ya pueden ver que he terminado de coser ambos lados del cierre o la cremallera. Fíjense, igual no he cosido muy pegado, como les dije, para que a la hora de abrir y cerrar no se vaya a enganchar la lana. Vean, así ha quedado todo este lado. Ya retiré el hilo con el que hilvané, ya retiré también el papel y pueden ver que aquí, y en esta parte de aquí, la cremallera siempre sobra un poco, lo doblan. Si ustedes han comprado uno más largo, lo que pueden hacer es, para hacerle un tope, es doblar esta parte. En mi caso ha sido exacto, pero esta parte siempre sobra, lo doblo hacia atrás y simplemente lo coso, ¿sí? Para que no estorbe. Y ahora sí, fíjense, ven, queda muy bien por delante y por detrás. Lo volvemos a cerrar y coincide todo muy bien. Bien, hasta aquí este lindo chaleco está terminado. En mi caso, yo le voy a hacer aquí unos bolsillos. Si ustedes quieren hacerlo, ya les voy a dejar el enlace del tutorial de cómo hacer paso a paso un bolsillo, lo más simple, lo más sencillo, en un suéter de este tipo, en un chaleco. Cuando ustedes hagan, por ejemplo, yo voy a coger más o menos de este lado, ven, de aquí, de este lado hasta este otro lado, el bolsillo. Y de altura, pues más o menos repitiendo también las mismas lazadas, los mismos cruces, y terminamos con la puntada que deseen. En este caso yo deseo hacerlo en doble elástico, aquí un bolsillo y aquí en este otro lado. Ya la cantidad de puntos, eso queda a gusto, y recuerden que pueden ir a ese enlace, y ahora que lo termine les muestro para que vean cómo queda con los bolsillos terminados, pero eso ya queda a elección de ustedes. Y como pueden ver, he terminado ya de tejer este lindo chaleco abierto. Pueden ver que ya tejí ambos bolsillos, y eso, como les dije, ya es a gusto de cada uno. Es muy bonito, las trenzas y todo ha quedado perfecto.
Y espero que les haya gustado este lindo chaleco para caballero en talla mediana. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.